Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes, a todos los miembros asociados de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva que se encuentran vía internet, y a los aquí presentes. Pues la asociación, como es ya su costumbre, de estar dando la sesión mensual, sobre tópicos importantes o interesantes en terapia intensiva, y que en el último año, en la actual mesa directiva a cargo del doctor Víctor Sánchez Nava, esta sesión se ha ido turnando en diferentes ciudades, con la intención de que, bueno, pues la participación de las asociaciones de las diferentes regiones tengan una participación activa y en la presentación de este evento académico de nuestra asociación. En esta ocasión le toca a la Asociación Mexicana del Colegio de Medicina Crítica de Occidente, de Jalisco, la sesión mensual en la cual van a presentar un caso. Y dejo con ustedes al doctor Adrián García Padilla, quien va a hacer la presentación de los miembros del equipo que van a presentar la sesión el día de hoy. Lo dejo con ustedes. Muchas gracias, Gilberto. Buenas noches a todos, a los presentes y a todas las filiales pertenecientes a la Asociación Mexicana de Medicina Crítica de México. Pues es un honor que podamos contar con poder sesionar desde el occidente del país, específicamente de aquí de Guadalajara, en coordinación con el Colegio de Medicina Crítica. Pues vamos a hacer la sesión en esta ocasión. Vamos a hablar acerca de los conceptos actuales de medición del gasto cardíaco y su utilidad en medicina crítica. Mucho nos enfrentamos a esta actividad cotidiana en todos nuestros pacientes y creo que no representa gran problema dado todos los recursos que tenemos, pero quizás lo que vamos a ver a continuación se sale un poquito de lo habitual que manejamos, a lo menos en nuestro país. Quizás en los Estados Unidos, por el tipo de personas, cambian las cosas, pero en nuestro país todavía no se da. Y hablamos de determinación de gasto cardíaco en pacientes con un peso mayor de 150 kilos. Vamos a ver algunas diferencias, vamos a presentar un caso y vamos a tratar de concluir cuáles serían los mejores métodos para poder determinar el gasto cardíaco. La sesión la va a presentar el doctor Aguizot Gutiérrez, el doctor Carlos Gutiérrez y el doctor Juan Ángel Carlos Basols. Pues iniciamos la sesión. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Es como las personas que me han precedido en el habla, un honor para el Colegio Jalisciense de Medicina Crítica el estar en esta ocasión al frente del micrófono, y esperamos mantener la asistencia en los siguientes minutos. El siguiente es un caso real, sin maquillaje. Es un paciente que por fortuna es trasladado de un hospital a otro con mayores recursos, con un problema muy grave durante ese traslado, y 5 días después, en el hospital en el que laboramos las personas que vamos a presentar ahora, fallece por agudización de la acidosis respiratoria y la hipertensión pulmonar que tenía el paciente. Si podemos empezar, por favor. En esta ocasión, en la ciudad de Guadalajara, damos inicio. Las personas que están señaladas, el de la voz, el doctor Basols, va a presentar el caso, y iremos tomando alternativamente la palabra para el buen desarrollo de esta sesión. Es un paciente masculino al inicio de la 4ª década de la vida, de familia de estrato socioeconómico alto, que no tiene antecedentes de importancia y que se fue a recluir en un hotel de lujo los últimos 6 meses de su vida, y sube entre 30 y 40 kilos en ese tiempo. Se abandona del resto de la sociedad en general, no tiene cuidados familiares, no hay cuidados médicos, y pues se presenta como una catástrofe su traslado a esta ciudad.
Como pueden ver, pues el paciente tiene una obesidad mórbida. Se hizo el cálculo del índice de masa corporal y llegaba a 51. Es atendido, como les digo, después de haber sido estabilizado en un hospital en esta ciudad y trasladado a otro hospital en el medio privado para el manejo que podríamos decir definitivo o prolongado. El paciente es presentado en el primer hospital con un cuadro de cianosis generalizado, con alteraciones del estado de alerta, con agresividad por momentos, y se deteriora rápidamente requiriendo de sedación por un equipo de anestesiólogos, urgenciólogos y terapistas, y consiguiendo el inicio de la ventilación mecánica en ese momento del ingreso. Los exámenes del paciente demuestran 618 de glucosa, el paciente no se conocía diabético y, como se menciona, había estado fuera de posibilidades incluso de contacto cercano de familia. Este es el tórax de ingreso. Hacemos ver de que la placa se tomó de los archivos del hospital y pues tiene una mancha ahí extraña que no correlaciona con el cuadro del paciente. Es un artefacto mecánico a la hora en que se imprimió. El paciente tiene en este momento colocado un catéter yugular, no hay zonas de consolidación en los campos pulmonares y no se alcanza a ver, pero el paciente tiene una cardiomegalia aparente 2A3. En el primer internamiento, pues, se deteriora rápidamente su condición respiratoria, requiere de una generosa cantidad de aminas vasoactivas, esto es en el rango de alfa o doble alfa de noradrenalina, dopamina, y se seda, se intuba, presenta síndrome febril que lo acompañará los siguientes 5 días de su existencia y no se modifica por métodos químicos o de control con agua helada, y presenta un primer estudio de eco y exámenes de laboratorio que vamos a dar a conocer. En este es un estudio realizado en el modo M, demuestra, según la interpretación que se nos hizo llegar por ese primer equipo de trabajo, una fracción de expulsión del 50%, no tiene problema de enfermedad pericárdica y hasta donde se alcanza a ver no hay alteraciones del septum o de la aurícula que expliquen hiperflujo o que expliquen una hipertensión pulmonar secundaria. Sus exámenes iniciales pues no muestran alteraciones importantes de la fórmula blanca, de la fórmula roja. Está, por ser un paciente obeso con policitemia, llega a tener 58-60% de hematócrito, sin embargo no hay elevación significativa, 11.500 leucos en ese momento, y a partir de los siguientes días el paciente incluso va a tender a pseudonormalización de sus glóbulos blancos. El panel cardíaco, como pueden ustedes observar, es prácticamente negativo a un problema miocárdico agudo y presenta elevación importante de dímeros D, y en esta día 0 o día 1 de la historia de este paciente, su creatinina está moderadamente elevada con una restricción de la función renal que puede llegar a rangos de depuración de creatinina cercanos a 60 o 70% de la función normal. Se intuba y el índice de Kirby en ese momento, el índice de oxigenación del paciente, no está tan afectado, 174, aunque rápidamente requiere de ventilación con 100% de oxígeno. La osmolaridad medida y calculada es muy semejante, o sea que en ese momento no había uso de alcoholes o de otras sustancias o azúcares que explicaran esta brecha que puede tener fin pronóstico. La procalcitonina se eleva y se va a seguir elevando en el transcurso de los días, y el paciente tiene una albúmina de 2.3. Se investiga después que en los últimos meses pues, había consumido básicamente alcohol, pocos alimentos y se había olvidado, como habíamos mencionado, de todo. El paciente pues
desarrolla progresivamente inestabilidad hemodinámica, el cuadro febril se torna más grave, ¿sí? La hiperglicemia empieza a mejorar con el uso de dosis altas de insulina, esto es entre 12 y 20 unidades por hora, y para control de la ventilación y facilitar el manejo del paciente requiere muy elevadas dosis de midazolam, nos refieren en la nota de envío, que se llegó a utilizar hasta 40 miligramos por hora de midazolam, se añadió propofol y algunas otras sustancias con las que se logró mejorar y mejora su nivel de glucosa en rangos de 250 y en estas condiciones es trasladado a otro hospital en la que tuvimos oportunidad de participar en su manejo. Es un área llena de tráfico y el paciente ingresa a este segundo hospital en condiciones críticas, con estado de choque, taquicárdico, febril y ventilado y relajado en ese momento, lo que da una saturación del 98%. Como pueden ver, esta es la primera impresión que tenemos con el paciente. Es un paciente difícil de movilizarse, es un paciente que sus extremidades no presentan otras alteraciones, pero hay una cianosis muy importante y como pueden ustedes ver, presenta unas lesiones dérmicas de aparición entre 2-3 semanas previas a la presentación a los hospitales y pues se ajusta su manejo. El segundo día el paciente recibe un cambio de unidad de cama, se pide a través de los servicios de asistencia del hospital conseguir una cama de dinámica continua que permita que el paciente no se escare y estas no las tenemos en la ciudad de Guadalajara, es trasladada por vía aérea y ese segundo día que el paciente se moviliza en la cama es un esfuerzo importante entre 12 personas y se deteriora significativamente por segunda ocasión su condición hemodinámica. El paciente ingresa mal hidratado, febril, bajo efecto de fármacos y de relajantes musculares, no se le detectan estertores, está hipoventilado, probablemente por la gran cantidad de grasa que tiene el paciente, está con datos de choque, el llenado capilar es lento, la parte distal de sus extremidades, tanto manos como pies, están cianóticos y las lesiones que se vieron en la presentación inicial, las pensamos que corresponden a un problema de cocos gram positivos y que pueden explicar parte del deterioro que obligó al paciente a buscar ayuda. Se ventila igual al 100% con presión final de expiración que va de 12 hasta 16 centímetros de agua y se aumenta la frecuencia de ciclados del aparato, intentando mejorar la acidosis respiratoria grave que presenta el paciente. Está oligúrico, todavía se tarda en mejorar su nivel de glucosa, el primer día pierde líquidos, además de las pérdidas insensibles calculadas de manera importante por la fiebre. Como ustedes pueden ver, recibe dosis medias y después dosis alfa de dopamina, se añade de noradrenalina, llegando a utilizar el paciente hasta 50 ámpulas en un día, que ajustados a su peso pues son en rangos muy elevados de 90 microgramos minuto, pensando en que el paciente tiene hipertensión pulmonar y que su condición se estabiliza después de esa segunda movilización en la cama, el paciente mejora su condición hemodinámica y se inicia infusión de levosimendan, con lo que al día siguiente el paciente se ve mejor. Tenemos un ecocardiograma y exámenes de laboratorio, se toman cultivos a todos niveles y posteriormente comentaremos estos hallazgos. Ojalá y sea mejor
que la vista que tenemos aquí en el auditorio. El paciente se demuestra en este eco una gran dilatación de cavidades derechas, hay rechazo del septum interventricular, la fracción de expulsión del paciente en su ventrículo izquierdo se calcula entre 52 y 58%. El estudio no demuestra que el paciente tenga vegetaciones en las válvulas, en los anillos valvulares, y tampoco tiene presencia de una CIA o una CIB, ni ruptura de músculos papilares que condicionaran deterioro del paciente. Los dos estudios que se practican en el paciente no demuestran grandes cambios, más que en el último estudio que su función del ventrículo izquierdo se deteriora. En el segundo, mencionan aquí los médicos de ecocardiografía que se ve una buena contractilidad del ventrículo izquierdo y que de hecho no tiene ni trombos intraauriculares, no hay derrame pericárdico, no hay enfermedad que explique el deterioro en el paciente, y que permanece pues una gran dilatación de cavidades derechas y movimiento paradójico del septum, en el que se puede inferir que el paciente tiene hipertensión pulmonar importante. Le calculan en la última, por favor, hacen el cálculo con la vena cava. En el último hacen el cálculo de la vena cava y la aurícula, y entonces llegan a medir hasta 55-60 de presión de la pulmonar. En ninguno de los dos estudios, pues, hechos intencionadamente, los médicos de ecocardio mencionan que se explicara la causa de la fiebre que presenta el paciente. Bueno, ya posterior a ser reacomodado en una cama que permita el peso y que permita una estancia prolongada del paciente, se colocan sistemas de compresión neumática y el colchón de cinética continua, pensando que el paciente pues va a durar una estancia prolongada en el servicio. Aquí el pase de visita del cuerpo de médicos internos y residentes de nuestra unidad. El paciente pues tiene ese día la persistencia de la hemoglobina elevada, no se han elevado o no han disminuido ni elevado las plaquetas, se pseudo normalizaron los leucos, se incrementaron del 5 al 18% las bandas, tiene datos de disfunción hepática, se incrementó el daño renal y empieza la elevación progresiva hasta el último día del sodio total. El paciente, como pueden ustedes ver aquí, tiene una acidosis respiratoria importante y el nivel de lactato a partir de este día se va a incrementar en función de la dosis masiva que recibe de aminas. El índice de Kirby ha empeorado, el ecosonograma del hígado, pensando en esta disfunción hepática, reporta un hígado graso en relación a sobrepeso. Llamado el nefrólogo nos dice que la mejor manera de medir la función renal en el paciente no es a través de la depuración de creatinina medida, sino la que fuera calculada en 24 horas y con uso de la albúmina y demás, utilizando este método MDRD y una creatinina que se ha incrementado al doble de lo que tenía, se ve que la función renal se ha empeorado. Sin embargo, el paciente mantiene todavía flujos urinarios. Este primer día, después de 2 o 3 intentos y cuidando que no tuviera problemas de sangrado, ya que estaba recibiendo Sigris desde la noche anterior, se consigue la colocación de un aparato de Swan-Ganz, un equipo de termodilución en la pulmonar, y ese día, lo vamos a ver más adelante, demuestra todavía alteraciones con una pobre función ventricular y al ser estabilizado con más líquidos y con una dosis más elevada de aminas y el levosimendan, se mejora a datos de hiperdinamia. En el transcurso de esa mañana el paciente
tiene el sistema que vamos a platicar en el transcurso del día, de una medición no invasiva de gasto cardíaco por reinhalación, y tiene una aparente buena concordancia entre los datos. El nitrógeno de la orina del paciente es de 18 gramos y el soporte ventilatorio se modifica con lo que el paciente se recupera parcialmente de la lesión pulmonar aguda, mejorando el índice de Kirby de 70 y tantos que tenía a 140, logrando disminuir la fracción de oxígeno a la mitad, y los ecocardiogramas que hemos mencionado. El segundo eco demuestra a la tarde de ese tercer día con el paciente que su función del ventrículo izquierdo es menos buena que la que tenía al principio. Este es el aparato que se coloca, es un aparato que mide de manera cada 5 ciclos respiratorios, da una medición del gasto cardíaco, da una medición del índice cardíaco y requiere, como se va a mencionar adelante, de los parámetros del ventilador, los parámetros de la gasometría, y mide la resistencia de la vía aérea y tiene un equipo de capnografía continuo. El paciente llega al tercer día, sus niveles de glucosa han mejorado, presenta hematuria que requiere la participación del urólogo y el cambio de sonda de Foley, y a partir de ese momento sus volúmenes son más malos. No se deteriora en esas 24 horas previas su función renal, estaba recibiendo caspofungina, meropenem y tigesilina, esta última pensando en que eran cocos gram positivos, lo que explicaba las lesiones dermoepidérmicas, y el paciente había mejorado para esa fecha. En ese ámbito de las lesiones cutáneas, el paciente empieza a agravarse su patrón febril, llegando hasta 42 y 43 grados al siguiente día, que es el día en que el paciente fallece. Tiene 6.000 leucos, el nivel de plaquetas no se ha alterado y los estudios de coagulación son normales en ese día. Pues aquí está parte de la ventilación mecánica que tenía el paciente, y era un paciente demandante de atención, se requería de la participación constante del personal de enfermería, heroico como siempre, y las lesiones que tenía el paciente en su piel habían mejorado para esa fecha. De todo lo que sale, adelante, tenemos aquí un intento de poner más o menos cómo se comportó hemodinámicamente el paciente. Al momento de colocar el catéter en la arteria pulmonar, el paciente tenía bajos datos de bajo gasto, un índice cardíaco muy malo, y la presión se mantenía a expensas de aminas en cantidades importantes. Se pasó líquidos, llegando a tener cuñas a partir de ese momento ya elevadas, ¿sí?, con lo que mejoraron sus resistencias sistémicas. La PVC se mantuvo ese día en rangos altos, y empezó la correlación con la ventilación no invasiva medida por este equipo en una aparente concordancia. El segundo día tenemos 14.8 litros medidos por termodilución y 13.2 medidos por el sistema de reinhalación. El tercer día 17 con 7.9, el cuarto día 12 con 8.2, y los parámetros que se toman en la madrugada para el del último día del paciente, el gasto cardíaco se mantiene en límites altos, 11.4, sin embargo el equipo de reinhalación muestra que progresivamente las últimas 24 o 28 horas del paciente su índice cardíaco fue más malo y se acompañó de elevación progresiva de los niveles de CO2, retuvo más CO2, y el paciente, adelante, desarrolla finalmente alteraciones pues de la volemia y desarrolla edema agudo. El paciente permaneció pues al inicio con una puntuación de Apache de 28-30, considerando los peores parámetros en el primer día, llega a 31 en la mitad de su estancia y 34 el último día, que es en el que fallece. La diuresis horaria a partir del tercer día es menor, los gastos cardíacos empiezan a variar, a no ser concordantes entre lo que se tenía por termodilución y lo que se tenía por el equipo de reinhalación. Adelante.
¿sí? Aquí parte de un equipo que se nos facilitó de la ciudad de Monterrey, que permite que el paciente tenga estancias prolongadas sin lesionar su estructura de la piel. Hay 2 hemocultivos tomados el primer día que desarrollaron Staphylococcus hominis, variedad hominis, multisensibles, y se encontró que el paciente no era portador de VIH en ese momento. El perfil toxicológico fue negativo, el nivel de alcohol en sangre al ingreso en el primer hospital fue negativo, no tenía consumo de alcohol o de drogas de abuso, que hubiera sido la causa de una falla cardíaca. Los anestesiólogos nos perjuraron que no hubo datos de broncoaspiración, aunque fue una intubación muy difícil. La tarde del 4.º día el paciente agrava sus condiciones, se deteriora sus constantes gasométricas, se vuelve a aparecer acidosis respiratoria y la creatinina pues continúa en ascenso, pierde volumen, se retira el Sigris, se instala un catéter de Majurcar, el sodio sigue galopando hacia el cielo junto con el paciente, hay una mala evolución, llega a tener 43 grados de temperatura, hay acidosis mixta, porque a pesar de todos los manejos, todos los medicamentos y el soporte que se tiene con el paciente desarrolla progresivamente hipotensión, ¿sí? Se agravan sus condiciones y fallece antes de empezar la hemodiálisis, ya que la familia pensó que no era una opción muy adecuada hacer otro riesgo en un paciente que además de la inestabilidad hemodinámica estaba ahora en condiciones de choque. En estas condiciones, vamos a ver la siguiente diapositiva, pues termina exactamente en lo que vemos aquí, en los últimos 4 minutos de desarrollar una taquicardia impresionante, lo que nos mencionan como una torsión de la punta, latido agónico y finalmente el paciente fallece. En primer lugar, pues tenemos que el equipo de termodilución presenta la necesidad de que los equipos de atención de los pacientes estén perfectamente entrenados. Hay una gran posibilidad de error humano en la colocación o que no quede en la posición fija, constante. Al uso de los días los equipos se hacen chiclosos, pueden migrar, pueden generar trombos, al inicio de su colocación pueden generar arritmias y depende pues de la velocidad a la que se administra el líquido, que se mantenga una adecuada técnica y consume tiempo en las personas, pero es por ahora el método más reproducido y que con más fidelidad reproduce el estado hemodinámico del paciente de terapia intensiva, incluidos los pacientes con problema coronario agudo. Se menciona pues de que es una herramienta dependiente de la importancia técnica o finura con la que lo maneje el operador y que cuesta una buena cantidad de recursos, de dinero, y que implica pues horas de estar en la medición de los parámetros que se puede tener de inmediato con otros sistemas. Se mencionan pues que se deben de hacer de 3 a 5 mediciones de gasto cardíaco para que el error inherente que se encuentra en esta posibilidad llega del 10 al 20% y si se hiciera una sola lectura por termodilución con agua helada, el error podría ser hasta el 37% o más. También, como vamos a ver ahora, hay otros métodos que son mínimamente invasivos o moderadamente invasivos o invasivos como es el Swan-Ganz, y estos también presentan una variabilidad en el que de 1 a 8 disparos de una termodilución van a tener un error, o bien en otros métodos no invasivos la correlación con este método llamado estándar de oro no son necesariamente exactos y se acompañan de funciones muy particulares en algunos pacientes
en bajo gasto, en estados de hiperdinamia extremos, en estados de enfermedad por beriberi, en los que pueden variar y pierden su importancia. Pues como se menciona en la presente diapositiva, una de las tendencias en medicina crítica actual es no dañar al paciente, hacer uso de equipos que no sean invasivos, que sean rápidamente reproducibles sus métodos, sus resultados sean comparables y permitan el manejo fino del paciente y que rápidamente permitan respuesta en el cambio del paciente. Entre los métodos no invasivos, los cardiólogos incluso en esta ciudad, en la unidad coronaria de Seguridad Social, tienen un equipo de bioimpedancia y dicen que en su unidad es muy bueno, no hemos tenido casi nadie más que ellos la oportunidad del manejo y que correlaciona bien con el catéter de Swan-Ganz, y ahí hay una publicación reciente que lo avala. Pues también la medición del gasto cardíaco ha avanzado fuera de las fronteras de la unidad de cuidados intensivos y ahora es susceptible de ser implementada esta herramienta en las cirugías, en las anestesias, en los pacientes de cirugía cardíaca y en los pacientes de edad avanzada con una cirugía compleja, o en las cirugías de trasplante o en los grandes traumatizados. El gasto cardíaco pues se considera como una de las mediciones, una herramienta muy útil para ajustar el manejo de los pacientes, optimizar su tratamiento y, si se obtiene de una manera rápida, permite ajustar los fármacos a la condición de ese momento del paciente y optimizar los resultados. Hay que recordar que la medición del gasto cardíaco pues es la manera de entender que la perfusión del organismo es el mecanismo de bomba del corazón y se cumple con una función de detoxificación de los tejidos, evitando problemas de acidosis láctica que pueden finalmente hacer que la función cardiovascular se deteriore. Esto es común, está uno en la entrega de guardia y ha sido pues motivo seguramente de muchos jalones de orejas a todos los residentes, incluidos hace muchos años el de la voz, en el que te juro que hace 2 minutos el paciente estaba bien y yo no le desconecté el sistema de ventilación, pero ¿cómo, mi querido amigo, te quedas todo el fin de semana porque tu paciente pues ya no está entre nosotros? El doctor Agui en este momento toma la palabra para continuar con el tema. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar algo muy importante, voy a mover un poquito aquí para platicar más a gusto, más en confianza. Bueno, vamos a ver lo que es el gasto cardíaco así rapidísimo. Ya el doctor comentó algo muy importante en relación a lo que es la bomba, que todos ya lo conocemos. Algunos detalles nada más. Bueno, se determina principalmente el volumen sistólico por la frecuencia, que es como que a resumidas cuentas cómo se obtiene el gasto cardíaco. Lo normal que todos ya sabemos, 5 a 6 litros por minuto, que puede variar en el ejercicio, en atletas también puede subir hasta 40. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cuáles son los determinantes de gasto cardíaco? Ya sabemos lo que es uno entre precarga y poscarga. Precarga, el volumen que va a llegar a las cavidades, que es el volumen que va a inyectarse después gracias al corazón, a lo que es la frecuencia cardíaca y a la contractilidad ventricular. Y la poscarga, que es la que se nos va a oponer, que todos ya lo sabemos, ya lo conocemos muy bien este sistema. La poscarga, que es lo que se opone a la eyección de los ventrículos. La siguiente, por favor. Bueno, lo que comentaba el doctor, bueno, el estándar de oro o el gold estándar, bueno, es de los que más se han utilizado, es el catéter de Swan-Ganz, es un método reproducible, que es una cosa muy importante. Tiene ventajas y desventajas, como todos los métodos para gasto cardíaco, ya sea invasivos o no invasivos, pero es de los que más nos pueden ayudar en un paciente críticamente enfermo, que son los que vemos. La siguiente. La siguiente.
Bueno, también aquí algo de las ventajas del Swan-Ganz para ver corazón derecho, todo lo que es presiones pulmonares, aurícula derecha, PVC, ventrículo derecho, y para determinar lo que es la presión de oclusión del capilar pulmonar. La siguiente. La termodilución es uno de los métodos que más ayudan o que más sirven en pacientes, pero requiere varias cosas, que ya lo comentó ampliamente el doctor Bassols, como es requerir invadir al paciente, se requiere un catéter que va hasta la arteria pulmonar y tiene que ser personal calificado el que maneje este catéter. Entonces a veces me ha tocado ver, bueno, y me hubiera gustado subir, traigo una foto de un Swan-Ganz con agua en el globo. Entonces eso es muy difícil que pase. Entonces esto es muy importante, personal calificado y saberlo utilizar, saber interpretar los datos para que podamos hacer cambios en las maniobras en el tratamiento. La siguiente. Entonces, la termodilución, pues bueno, es muy reproducible, es muy sensible, tiene inconvenientes que ya platicaba yo ahorita con ustedes. Requiere invadir al paciente, consume tiempo, personal calificado y además necesitamos que la persona que lo haga o que tome las determinaciones sea un médico entrenado y que personal que esté laborando con el catéter, utilizándolo, sepa utilizar ese catéter. Por eso les decía de eso que me llamó la atención, agua en el globo del catéter de Swan-Ganz. La siguiente. Otros métodos que se han utilizado, bueno, y que estamos viendo actualmente es lo que es la saturación venosa central o la saturación venosa mixta continua, que es otro de los métodos que también se han comparado en algunos estudios y se ha visto que dan utilidad para el paciente grave. Entonces, no nada más es Swan-Ganz, saturación venosa mixta, están otros como es el PICO, como es el NICO, que es el que también vamos a mencionar ahorita. Y es la utilidad de la saturación venosa central. Incluso hay artículos que apoyan a que el Swan-Ganz contra la saturación venosa central solamente, métodos que utilizan saturación venosa central comparando con línea arterial para determinar el gasto cardíaco. La siguiente. Entonces, a pesar de todo esto, pues, el método de Fick, que todos conocemos y que ahorita vamos a ver la fórmula más adelante, sigue siendo una fórmula que nos ayuda mucho en pacientes y con métodos nuevos, con métodos innovadores, para determinar qué utilidad tiene en un paciente lo que hacemos, por ejemplo, con lo no invasivo y lo invasivo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es nada más para determinar el gasto cardíaco y vienen algunas fórmulas en relación a que hay una diferencia entre la presión arterial y lo que es la PVC de 7 milímetros contra 25. Y nos da una relación a cómo son las resistencias sistémicas y cómo es la distensibilidad venosa, sabiendo que las venas tienen una capacidad importante de distensibilidad y de capacitación. Y lo que es las arterias es muy baja la capacitancia, al contrario son resistencia nada más. La siguiente. Entonces, ¿cuál método o cuál forma de monitorizar al paciente es el que vamos a utilizar o el que nos puede servir? La siguiente. Es como esto, o sea, esa diapositiva por eso me gustó en ese sentido y va muy ad hoc a ese título. Ok, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ya como que empieza a cambiar la cara, sábado y domingo. Entonces, es lo mismo con los métodos para el monitoreo de gasto cardíaco. O sea, ¿cuál es el idóneo para mi paciente? Uno, si está intubado o no está intubado, qué requiere el paciente, si es obeso o no es obeso, y algunas patologías. La siguiente. Entonces, solamente comentar eso, hay algunas que esta diapositiva nada más nos especifica en relación a qué pasa con el catéter de Swan-Ganz comparado con otras técnicas menos invasivas y la dificultad en lo técnico. La siguiente. Otra técnica es la bioimpedancia transtorácica, que ya comentaba el doctor, que bueno, no todos lo hemos utilizado poco, ya sea en el IMSS, en lo privado, etcétera. Pero bueno, tiene ventajas de que es no invasiva también, comparación por ejemplo al ecocardiograma transesofágico, que hay una mínima invasión o llamado mínimamente invasivo. Entonces en pues bueno, no hay riesgo para el paciente, no hay riesgo de complicaciones, simplemente son los parches y medir el flujo de la aorta. La siguiente. Entonces vamos a ver ahorita algún análisis de estos métodos utilizando el principio de Fick, ver lo que es el NICO, ver un poquito de lo que es el eco, en qué se basan, a grandes rasgos. La siguiente. Entonces bueno, lo que es el Doppler transesofágico se basa en medir la velocidad del flujo sanguíneo a lo que es a nivel de la aorta descendente por medio de un transductor. Y esto, bueno, creo que esto nos lo pueden especificar
muy bien los cardiólogos y nos ayuda mucho porque es de los que más se correlacionan, y lo comentaba el doctor Basula hace rato, lo que es el índice de correlación con otro estudio, por ejemplo, con otro método diagnóstico como es el termodilución con el Swan-Ganz. La siguiente. Entonces nada más para ver aquí lo que es ejemplificar pues dónde entra la sonda y cómo se hace lo que es a grandes rasgos la onda sistólica. La siguiente. Entonces aquí lo importante, bueno, uno, aunque se invade el paciente es mínimamente invasivo, se necesita colocar adecuadamente el electrodo explorador y se necesita mucha experiencia del operador, que esto es muy importante. Si la persona que lo está haciendo no tiene la experiencia, los datos, recordemos que todos los ultrasonidos o todos los ecos son, hay variabilidad interobservador, entonces sí necesita personal calificado y dónde se coloca el electrodo. Son las dos cosas importantes. La siguiente. Bueno, nada más para comentar lo de la velocidad por el tiempo y medir cómo son los flujos. La siguiente. Ok, el principio de Fick. Recordemos cuál es el principio de Fick y se basa en el flujo que hay hacia un órgano. Y aquí lo comenta así, el caudal que fluye a través de un órgano puede calcularse si nosotros conocemos 2 o 3 variables. Una es la cantidad de una sustancia que dicho órgano extrae de la sangre. Entonces, cantidad de sustancia que dicho órgano extrae de la sangre o que elimina. Por ejemplo, en este caso sería el CO2. O que se le agrega a ella en la unidad de tiempo. Y la diferencia de concentración que hay de donde entra el órgano y de donde sale el órgano. Es decir, por ejemplo, si lo vemos como el oxígeno, la siguiente. Si lo vemos con el oxígeno, esta es la fórmula de Fick original, que ahorita vamos a ver la modificada para CO2. Entonces, es el consumo de oxígeno, o la capacidad que tiene la célula de consumir oxígeno entre la diferencia que hay entre el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Ya modificado, la siguiente. Bueno, nada más aquí el paciente con su ventilador, con su monitor NICO, que es el que vamos a hablar más adelante también. La siguiente. Entonces, un detallito nada más. Para los pacientes en este paciente que necesitamos o que se utilizó el NICO, si ustedes se fijaron en las diapositivas, conforme el paciente fue empeorando, hubo menor concordancia entre el Swan-Ganz con el NICO. Y mucho tiene que ver con el problema pulmonar del paciente. Los shunts intrapulmonares son muy importantes para determinar esto. La siguiente. Entonces, la siguiente para ver lo que es ya la fórmula. Entonces, ya haciendo un reacomodo de la fórmula, como se pueden medir otros gases, no nada más oxígeno. Entonces, utilizándolo para el CO2, lo vemos en la parte de arriba, lo que sería el consumo de CO2, que aquí entraría como eliminación de CO2, ¿sí? Que sería en la parte de arriba, que sería como eliminación del CO2, entre la diferencia, y se fijan aquí cambiamos, porque como lo que es el contenido venoso es más rico en CO2, ponemos lo que es en la fórmula primero el contenido venoso de CO2 menos el contenido arterial de CO2. La siguiente. Este es el aparato que ya comentaba el doctor, el NICO, que es el sistema de reinhalación de CO2. Y ahorita vamos a ver que tiene, este es el sistema, es un sistema con válvula, una válvula para regular el paso, hacer la reinhalación. La siguiente. Entonces, argumentando que el CO2 normal, que es la N que le dan aquí en la fórmula, sería igual al CO2 reinhalado, se hace esta fórmula ya haciendo ajustes, en lo cual el BCO2 normal es igual que el BCO2 reinhalado, que serían las siglas en inglés, la R de reinhalado. Y lo que es la diferencia venosa y arterial del CO2 normal con el reinhalado, se hace una diferencia entre esto y la fórmula finalmente, la siguiente, queda solamente como la vimos al inicio. La siguiente. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, vamos a ver algunos detalles con el NICO. Los detalles más importantes es uno, el problema que nos puede dar son los shunts intrapulmonares. Esos son los que nos pueden dar sesgos o errores estándar. Entonces es muy importante esto. Y hay unos índices de correlación con el de termodilución que lo vamos a ver en unos artículos. La siguiente. ¿Qué nos ayuda a determinar lo que es este aparato? Bueno, nos va a ayudar un poquito a determinar lo que es capnografía. Tiene un sensor de CO2, un capnógrafo. Nos va a determinar espacio muerto, nos va a determinar los cortocircuitos, gasto cardíaco. Hay que meter variables, hemoglobina, saturación arterial de oxígeno, y eso tiene que ir haciendo día con día o conforme vaya cambiando el paciente. La siguiente. Es el sistema. Aquí está la válvula, aquí se encuentra la válvula. Este es el sistema de reinhalación.
ya lo que se forma ahí es el sistema de reinhalación. Aquí está el capnógrafo, si lo alcanzan a ver. No, es que ya casi no da se lo dejo aquí si quieren. El capnógrafo ustedes lo ven aquí, ven el asa de reinhalación y cómo se conecta al ventilador por delante de la Y. La siguiente. Entonces ahí está cómo sería el sistema. Tiene un sistema de válvula en el cual la forma de hacerlo nos lleva 3 minutos. Primero se pone a respirar al paciente en tiempo normal, sin reinhalación. Después de esto se pasa a la reinhalación y por último se deja ya en lo que es el reacomodo del gas. ¿Sale? La siguiente. Entonces, inconvenientes, cosas buenas, cosas malas, lo que nos sirve y por lo que fue de utilidad en el paciente. Bueno, es un paciente que a lo mejor al inicio era más difícil invadirlo en las condiciones en que llegó. Se tenía que determinar de alguna manera el gasto cardíaco en este paciente y una de las formas fue utilizar este sistema de reinhalación. Lo más importante sería la no invasividad y que hay cierta correlación hasta que el paciente no presente algunos problemas. Si lo vemos aquí, bueno, la reinhalación parcial, los shunts intrapulmonares es uno de los problemas que comentábamos. La siguiente. ¿Qué se necesita? Bueno, que el paciente esté ventilado. Entonces, debemos saber a quién seleccionamos. Un paciente intubado es una opción para poner un paciente con NICO, ¿sí? Y también lo que comentaba el doctor Basus al inicio, bueno, hay que tomar gasometría diaria, que eso todos los pacientes críticos o la mayoría se toma, dependiendo del padecimiento. Se debe de checar parámetros de ventilación, irlos ajustando a como uno cambia los parámetros, niveles de hemoglobina, saturación, etcétera. La siguiente. Entonces, esto ya lo comentamos ahorita. La siguiente, lo de inestabilidad hemodinámica. Aquí están algunos de los datos que ya comentaban, lo que es el CO2 teleexpiratorio, o el CO2 que se está eliminando, que aquí lo vemos que estaba en 57. Si se fijan, el paciente llegó a tener hasta 70 de CO2, de PCO2. Esto se llama lo que es el volumen minuto alveolar, que es otro parámetro importante, la saturación que ya la vemos ahí, los parámetros de ventilador, presión inspiratoria, PIP, y arriba lo que es el gasto cardíaco con volumen sistólico. La siguiente. Este es un estudio, está cargada, pero lo más importante de esta plática o de esta diapositiva es un estudio que se hizo para determinar gasto cardíaco por diferentes métodos, lo que es la bioimpedancia transtorácica, lo que es la reinhalación de CO2, que es el NICO, y lo que es el Doppler transesofágico, comparado con el termodilución, y fue esto hecho en perros, ¿sí? Entonces fueron 6 perros. Los valores, hay ciertas concordancias, por ejemplo, entre bioimpedancia y NICO, entre lo que es NICO con termodilución, pero sí había algo de infraestimación en algunos de estos perros. La siguiente. Otro de los artículos, este artículo está muy bueno, es de una revista española, como lo ven ahí, y es medición del gasto cardíaco en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Y en lo que se hizo es comparar NICO contra termodilución por medio del catéter de arteria pulmonar. En esto lo que pasó, bueno, fue hacer un índice de correlación, que vamos a ver una gráfica ahorita en la siguiente diapositiva, en la cual si estos puntos de concordancia llegan a 0, hay una mayor concordancia entre los dos estudios, pero si se empiezan a alejar y unos están arriba, por ejemplo el de gasto cardíaco, como aquí pasó, y el de reinhalación queda abajo, hay ciertos datos que se puede alejar esa concordancia. Los estudios varían. La siguiente, por favor. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo en pacientes posoperadas también de cirugía de cadera, en las cuales sí hubo una correlación más cerrada. Entonces, ¿qué es lo importante de este método que nos puede ayudar? Nos puede ayudar en pacientes graves, en pacientes que no se pueda invadir, pacientes que estén intubados. La siguiente. Este es el otro artículo que les comentaba. Si es una comparación de la medición de gasto cardíaco entre NICO y lo que sería termodilución durante lo que fue el reemplazo de cadera. Fueron aproximadamente 75 pacientes, se metieron a diferentes grupos y lo que se obtuvo al final de cuentas es que sí había una correlación más estrecha en este caso. En el otro artículo que vimos no había tanta correlación. Hay una cosa que le llaman lo que es error porcentual, y lo comentaba el doctor, que en algunos casos llegó a ser mayor del 30%. En este estudio fue menor del 30%, eso habla de que hay una adecuada correlación con SWAN
o con termodilución, pero en otros llegó a ser hasta el 37%, lo cual habla que dependiendo del personal, dependiendo de la patología del paciente, que eso es importante, y dependiendo de las condiciones. La siguiente. Entonces, a continuación dejo al doctor Basols para que nos hable un poquito de lo que es la curva de presión arterial y algunos otros datos. Gracias. La manera o el pensamiento inicial que se tuvo en pedir el equipo NICO es que el paciente estaba recibiendo la infusión de Sigris y había facilidad de sangrado, por eso se pidió esto y se aprovechó pues para la correlación y por diversas circunstancias, un profesor canadiense que estará con todos ustedes en el mes de septiembre, su manera de presentación que era originalmente para hoy no se hizo y pues aprovechamos nosotros para presentarles a ustedes esto. En el caso de este paciente, la posibilidad de colocar una línea arterial, condición sine qua non para que estos equipos funcionen, no se tenía unas extremidades, primero con mucha masa, primero con mucha grasa y después con mucho líquido, producto de recibir manejo masivo de líquidos. El estudio de presión de la curva arterial o el estudio de la curva de la presión arterial en los pacientes da una manera diferente de que se pueda medir el gasto cardíaco, ¿sí? Entre estos hay un equipo que se llama PICO, que vamos a ver aquí adelante, y otro que por sus siglas en inglés es Pulse Cardiac Output, y que utiliza la dilución de cloruro de litio, que se dice que en esas pequeñas cantidades es inocuo, no causa daño, y permiten reproducir al instante en cada latido del paciente y hacer un monitoreo continuo, y dicen algunas publicaciones que es muy sensible, muy semejante al de termodilución, y que en un estudio estadístico que sería la correlación de varianzas, ¿sí? Medir lo que se parece de un método con el otro, medir esas dos tendencias centrales de esos pacientes y se pudiera tener de alguna manera. Primera diapositiva que tienen aquí ustedes ejemplifica el que el paciente tenga una manera de medir la saturación venosa continua en el paciente y se tenga una línea arterial con un equipo muy importante, que sea un transductor muy fino y que permite pues que a través de la otra máquina que tienen ahí sea el gasto continuo, el gasto cardíaco continuo. Esto implica, como ustedes pueden ver, que no es un método exento de riesgos, que requiere de invasión y finalmente de gastos, pero en manos bien entrenadas mencionan que esto es una excelente posibilidad y que es accesible si se tiene el aparato, el resto de equipo no es demasiado elevado. Se requiere de un catéter venoso central específico y un transductor de presión que analiza lo que sigue, ¿sí? El paciente da un volumen cardíaco continuo y a través de varios ciclos nos da las variaciones en el volumen sistólico, y esto es de mucha utilidad en el paciente y que de alguna otra manera es invadido moderadamente. Esto es en el modelo número 3, que la máquina tiene, además de las mediciones o de los dos catéteres que tiene unos aditamentos en los que se semeja la distensibilidad de la aorta y que entonces permitiría a través del análisis del pulso la medición con mucha aproximación a la realidad de lo que sucede. El doctor Adrián García Padilla terminará con algunas cuestiones distintas de lo que se observan en otras latitudes y lo que pues tenemos accesible en nuestro medio. Gracias, doctor. Pues como ya comentaron los compañeros, hablan acerca de lo que nos tocó vivir en este caso, pero cuando revisábamos la literatura nos encontramos que quizás la obesidad no debería de ser un factor de riesgo para que nuestros pacientes tuvieran un desenlace fatal. Desafortunadamente no ha sucedido esto.
en los pacientes que hemos manejado en la terapia intensiva, tanto particulares como en las instituciones, específicamente en Centro Médico Nacional de Occidente, pacientes con peso cercano a los 180, 220 kilos han fallecido en su manejo. Como vemos aquí en la publicación realizada en el 2008 en Critical Care, habla acerca de que la obesidad de los pacientes no está asociado con un exceso en la mortalidad, de tal manera que esto nos señala pues que los pacientes deberían de sobrevivir, si acaso solamente se incrementa los días de ventilación, así como la estancia en la unidad de cuidados intensivos. En la siguiente referencia nos hace mención acerca de que quizás las enfermedades que más padecen los pacientes obesos o moderadamente obesos están en relación a las enfermedades cardíacas o síndromes coronarios, así como la hipertensión arterial, que estas pueden incrementar el riesgo prequirúrgico, pero que también nos señalan como una causa o de desenlace fatal, y lo que conocemos, que los pacientes con sobrepeso tienen un mayor riesgo de lo normal a los pacientes con peso normal para padecer trombosis venosa profunda y desarrollar tromboembolismo pulmonar, que en muchas ocasiones es la causa de la muerte directa del paciente. Y bueno, vemos aquí la referencia en la revista de obesidad, habla acerca de que los pacientes simplemente que tienen un mayor riesgo para presentar infecciones en relación y que esto empeora su pronóstico en relación a aquellos pacientes que no tienen obesidad, y que finalmente a muchas ocasiones hablamos de una contraindicación quizás para cirugía cardíaca a los pacientes obesos, pues lo que está publicado en la revista europea de cirugía cardiotorácica nos menciona que esto no debería de significar un riesgo para los pacientes y que no encontraron un incremento en la mortalidad, en las complicaciones perioperatorias, tomando a 30 días como referencia. Y que, bueno, sabemos que quizás el desarrollo que está teniendo el país o la facilidad para accesar a los alimentos, nos va generando la epidemia que se llama obesidad, y que cada vez van a ser la mayor cantidad de los pacientes que demanden de estos servicios, y que tenemos que brindárselos con una calidad y tratar de corregir las complicaciones que giren en torno a. Yo creo que sería todo. No sé si, doctor Gilberto, existen algunas preguntas.